Una mujer viuda con 3 hijos pequeños, sin dinero para pagar el alquiler, refugiándose en una mansión abandonada. ¿Puedes imaginar la desesperación de una madre viendo a sus hijos con hambre y frío, sin tener a dónde ir? Parece una situación imposible de superar, pero lo que sucedió aquella noche de marzo de 2019, en las afueras de Sevilla, cambió no solo a una familia entera, sino que tocó el corazón de toda una comunidad. Esta es una de esas historias que nos hacen creer que incluso en los momentos más sombríos de la vida, siempre puede aparecer una luz al final del túnel. Y a veces, esa luz viene de donde menos esperamos. Antes de continuar esta narrativa, que te va a emocionar de principio a fin, ya deja tu like aquí abajo y suscríbete al canal, porque te garantizo que el final de esta historia va a tocar tu corazón de una manera que nunca imaginaste. Y cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas narrativas de superación y esperanza. Vamos a empezar. Era un viernes, 15 de marzo de 2019. Elena Martínez, de 32 años, nunca imaginó que aquel sería el día en que su vida cambiaría completamente. Viuda hacía apenas 8 meses, aún luchaba por recuperarse de la pérdida repentina de su marido, Miguel, víctima de un accidente laboral a los 35 años. Elena tenía 3 hijos pequeños que criar sola. Lucía, de 8 años, la mayor y responsable. Diego, de 5 años, lleno de energía y curiosidad, y la pequeña Sofía, de apenas 1 año y medio, que todavía apenas conseguía caminar sola. Desde la muerte de Miguel, la situación financiera de la familia se había vuelto insostenible. El salario que Elena ganaba como dependienta en una pequeña tienda de la ciudad no era suficiente para pagar el alquiler del piso donde vivían. La presión aumentaba cada día y el propietario, un hombre llamado Señor Ramírez, comenzó a hacer amenazas cada vez más directas. «Señora Martínez, necesita entender mi situación», decía Ramírez con una frialdad que cortaba el corazón de ella. «Tengo facturas que pagar, no puedo seguir esperando, su marido ya se fue y la vida sigue». Elena intentaba explicar. «Señor Ramírez, solo necesito un poco más de tiempo. Estoy buscando un segundo trabajo. Le prometo que...» «Promesas no pagan facturas», él interrumpió. «Tiene una semana. Si no paga los 3 meses atrasados, tendré que desahuciarla». «Lo siento, pero es así». Aquella tarde de viernes, cuando Elena llegó a casa después de otro día agotador de trabajo, encontró un papel pegado en la puerta. Era una notificación oficial de desahucio. Tenía 48 horas para desocupar el piso. Elena sintió las piernas flaquear. Entró al piso y se dejó caer en el sofá. Los niños estaban en la escuela todavía. Tenía algunas horas para pensar, para encontrar una solución. Pero ¿cuál solución? No tenía dinero ahorrado, no tenía familia cercana en Sevilla, no tenía amigos con espacio suficiente para acoger a una mujer con 3 niños. Pasó las siguientes 48 horas en un estado de pánico controlado. Intentó pedir préstamos, pero fue rechazada por todos los bancos. Intentó hablar con servicios sociales, pero le dijeron que el proceso de ayuda llevaría semanas. Intentó encontrar refugio en albergues, pero todos estaban llenos. El lunes por la mañana, 2 agentes judiciales llegaron acompañados del señor Ramírez. Elena había empacado sus pocas pertenencias en 3 maletas viejas. Los niños la miraban asustados, sin entender completamente lo que estaba pasando. «Lo siento mucho, señora Martínez», dijo uno de los agentes con genuino pesar en la voz. «Pero tenemos que pedirle que desocupe el inmueble ahora». Elena tomó a Sofía en brazos, sostuvo la mano de Diego y le pidió a Lucía que ayudara con una de las maletas. Salieron del edificio bajo la mirada curiosa de los vecinos.
Algunos mostraban compasión en sus rostros, otros simplemente miraban con indiferencia. Era mediodía de un lunes frío de marzo. Elena caminó por las calles de Sevilla sin rumbo fijo. Los niños preguntaban constantemente: «Mamá, ¿a dónde vamos? Tengo hambre, estoy cansada». Elena no tenía respuestas. Solo tenía 37 euros en su cartera, 3 maletas con ropa y objetos personales, y 3 niños dependiendo completamente de ella. Intentó sentarse en un parque, pero un guardia de seguridad se acercó. «Señora, no puede quedarse aquí con todo eso. Hay quejas de los vecinos». Intentó refugiarse en la estación de autobuses, pero le dijeron lo mismo. «Si no va a viajar, no puede quedarse aquí». Cuando comenzó a anochecer, Elena tomó una decisión desesperada. Recordó haber visto, en sus paseos por las afueras de la ciudad cuando Miguel aún vivía, una mansión abandonada. Era un lugar que todos conocían, una vieja propiedad que llevaba años vacía, rodeada de un jardín descuidado y un muro alto. «Vamos, niños», dijo con más determinación de la que sentía. «Vamos a un lugar donde podremos dormir esta noche». Tomaron un autobús hasta las afueras de Sevilla. Caminaron por casi 1 hora hasta llegar a la propiedad. El portón de hierro estaba cerrado con candado, pero una parte del muro de piedra se había derrumbado parcialmente. «Mamá, ¿vamos a entrar ahí?», Lucía preguntó con voz temblorosa. «Parece una casa de fantasmas». Elena se agachó para quedar a la altura de sus hijos. «Sé que tienen miedo, yo también lo tengo, pero no tenemos otro lugar donde dormir esta noche. Mañana buscaré una solución mejor, solo por esta noche, ¿de acuerdo?». Diego, siempre el más valiente, asintió. «Yo te protejo, mamá». Pasaron por el hueco en el muro. El jardín estaba completamente descuidado, lleno de hierbas altas y árboles sin podar. La mansión era grande, de estilo colonial español, con fachada blanca manchada por la humedad y el tiempo. Varias ventanas estaban rotas o tapiadas con tablones de madera. Elena encontró una puerta lateral que no estaba completamente cerrada. Con un empujón fuerte, logró abrirla. Entraron. El interior estaba oscuro y olía a humedad. Elena usó la linterna de su teléfono móvil para iluminar. Estaban en lo que parecía ser una cocina antigua. Había muebles cubiertos de polvo, telarañas en los rincones, pero era un techo sobre sus cabezas. Exploraron un poco más y encontraron lo que parecía ser una sala de estar. Había un sofá viejo cubierto con una sábana polvorienta. Elena la sacudió lo mejor que pudo y acostó allí a los niños, cubriéndolos con las pocas mantas que había traído. «Tengo hambre, mamá», Diego se quejó. Elena abrió su bolso. Tenía una barra de pan que había comprado esa mañana y una botella de agua. Lo dividió entre los 3 niños. No era suficiente, pero era todo lo que tenía. «Mañana comeremos mejor», prometió, aunque no tenía idea de cómo cumpliría esa promesa. Aquella primera noche en la mansión abandonada fue la más larga de su vida. Cada ruido la sobresaltaba. El viento hacía crujir las ventanas rotas. Había sonidos de animales, probablemente ratas o gatos callejeros. Los niños se despertaban asustados y Elena los calmaba cantando bajito las mismas canciones de cuna que cantaba cuando eran bebés. Los días siguientes se convirtieron en una rutina precaria. Elena salía temprano para buscar trabajo, dejando a Lucía a cargo de sus hermanos menores con estrictas instrucciones de no hacer ruido y no abrir la puerta a nadie. La niña de 8 años había madurado de la noche a la mañana. Cuidaba de Diego y Sofía con una responsabilidad que rompía el corazón de Elena. Era demasiado para alguien tan joven, pero no había alternativa. Elena conseguía algo de comida comprando en tiendas de descuento o pidiendo en comedores sociales. No era suficiente, nunca era suficiente, pero mantenía a sus hijos con vida.
Limpiaron un baño de la mansión que todavía tenía agua corriente, aunque fría. Elena descubrió que la electricidad había sido cortada hace años, así que dependían de la luz del día y de las velas por la noche. Poco a poco fueron haciendo aquel lugar más habitable. Limpiaron las habitaciones que usaban. Elena encontró mantas viejas en armarios polvorientos y las lavó en el lavabo. Encontró platos y ollas en la cocina abandonada. 2 semanas pasaron de esta manera. Elena sentía que estaban en un equilibrio frágil. No era una vida, era apenas supervivencia, pero estaban juntos y estaban relativamente seguros. Fue una tarde de jueves cuando todo cambió. Elena había salido a comprar pan con los últimos euros que le quedaban. Los niños estaban en la mansión. Lucía les estaba enseñando a sus hermanos a escribir con unos cuadernos viejos que Elena había encontrado en la propiedad. De repente, escucharon el sonido de coches llegando, voces masculinas, pasos acercándose a la puerta principal. Lucía, recordando las instrucciones de su madre, hizo que Diego y Sofía se escondieran en un armario. Pero era demasiado tarde. La puerta principal se abrió con un estruendo. Entraron 3 hombres. 2 de ellos claramente guardias de seguridad, y el tercero, un hombre de unos 45 años, bien vestido con traje caro, de aspecto imponente. ¿Qué demonios? El hombre del traje exclamó al ver a los niños. Lucía se puso delante de sus hermanos de forma protectora. «Por favor, no nos hagan daño. Mi mamá va a volver pronto». El hombre se quedó en shock por un momento. «¿Hay niños viviendo aquí? ¿Cuánto tiempo llevan en mi propiedad?» «¿Su propiedad?», Lucía preguntó con voz temblorosa. «Soy Alejandro Ruiz, el dueño de esta mansión, y ustedes están invadiendo propiedad privada». En ese momento, Elena llegó corriendo. Había visto los coches afuera y su corazón se había disparado. Entró jadeando, dejó caer la bolsa con el pan y se colocó inmediatamente entre los hombres y sus hijos. «Soy yo», dijo con voz firme a pesar del miedo. «Yo soy la responsable. Los niños no tienen nada que ver. Si va a llamar a la policía, llámela para mí, pero deje que mis hijos se vayan». Alejandro Ruiz la miró con una mezcla de incredulidad e indignación. «¿Tiene idea de que esto es un delito? Invasión de propiedad privada. Daños a propiedad ajena». «Lo sé», Elena respondió, manteniendo la voz tranquila aunque por dentro estuviera temblando. «Y asumo toda la responsabilidad. Pero no teníamos otro lugar donde ir. Somos una familia sin hogar». «Eso no le da derecho a invadir mi propiedad», Alejandro alzó la voz. «Hay refugios, servicios sociales para esto». «¿Cree que no intenté?». La voz de Elena se quebró ligeramente. «¿Cree que esta fue mi primera opción? Todos los refugios están llenos. Los servicios sociales tardan semanas en procesar las solicitudes. Mis hijos tenían hambre y frío. ¿Qué se supone que debía hacer?». Alejandro apretó los labios en una línea fina. «Llamar uno de los guardias de seguridad. Llama a la policía». Elena sintió que el mundo se derrumbaba. Los niños comenzaron a llorar. Lucía abrazó a sus hermanos menores con fuerza. La policía llegó en 20 minutos. 2 agentes entraron y evaluaron la situación. Elena explicó todo, desde la muerte de su marido hasta el desahucio, hasta la desesperación que la llevó a aquella mansión abandonada. Uno de los agentes, una mujer de unos 40 años llamada Agente Morales, mostró compasión en su rostro. «Señora Martínez, entiendo su situación, pero técnicamente ha cometido el delito de usurpación. El señor Ruiz está en su derecho de presentar cargos». «Preséntelos», Alejandro dijo con frialdad. «Quiero que esta mujer entienda que no puede simplemente invadir la propiedad de otros». La agente Morales suspiró. «Señor Ruiz, ¿está seguro? Tiene 3 niños pequeños». «No es mi problema», él interrumpió.
es el problema de los servicios sociales. Elena fue arrestada allí mismo. Pero antes de que pudieran llevársela, la agente Morales hizo una llamada. Necesitamos servicios sociales aquí. Hay 3 menores que van a quedar sin custodia. El corazón de Elena se detuvo. ¿Qué? No. No pueden quitarme a mis hijos. Por favor, hice esto por ellos, por favor. Pero las reglas eran claras. Si la madre iba detenida y no había nadie más que pudiera hacerse cargo de los niños, los servicios sociales tendrían que intervenir. Media hora después, llegó una trabajadora social, una mujer seria de unos 50 años llamada señora Ramírez. Evaluó la situación rápidamente. Los niños vendrán conmigo temporalmente hasta que se resuelva la situación legal de la madre, dijo con tono profesional, pero no cruel. Elena se arrodilló frente a sus hijos, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Escúchenme, mis amores. Van a ir con esta señora por unos días. Mamá va a arreglar todo esto y los va a buscar muy pronto. Los amo más que a nada en el mundo. Lucía lloraba desconsoladamente. No quiero irme, mamá. Por favor, no dejes que nos separen. Diego se agarraba a las piernas de su madre con fuerza. No me voy sin mamá. Sofía, demasiado pequeña para entender completamente, lloraba porque sus hermanos lloraban. Tuvieron que separarlos físicamente. Ver a sus hijos siendo llevados gritando su nombre fue la peor tortura que Elena había experimentado en su vida. Peor que la muerte de Miguel. Peor que cualquier cosa. Mientras Elena era llevada a la comisaría, Alejandro Ruiz se quedó en la mansión. Los guardias de seguridad estaban limpiando el desorden, preparando todo para cerrar la propiedad nuevamente. Alejandro caminó por las habitaciones que la familia había ocupado. Vio los dibujos que los niños habían hecho en pedazos de papel. Vio los cuadernos donde practicaban escribir. Vio las pocas pertenencias que tenían, todo ordenado cuidadosamente, a pesar de la pobreza extrema. En la cocina vio el último pedazo de pan que Elena había comprado, cuidadosamente envuelto. Vio una lista escrita con letra femenina. Prioridades. 1. Comida para los niños. 2. Medicinas si alguien se enferma. 3. Ropa de abrigo para el invierno. Algo en su pecho se apretó incómodamente. «Señor Ruiz», uno de los guardias llamó. «Encontramos esto». Le mostró un cuaderno viejo que parecía ser un diario. Alejandro, sin saber por qué, lo abrió y comenzó a leer. 15 de marzo. Primer día en la mansión. Los niños están asustados y yo también, pero al menos tenemos un techo esta noche. Perdóname, Miguel, por no ser más fuerte. Perdóname por no poder darles a nuestros hijos la vida que merecen. 20 de marzo. Lucía está siendo tan valiente. Solo tiene 8 años, pero cuida de sus hermanos como una adulta. No debería tener que hacer esto. Me rompe el corazón verla crecer tan rápido. 25 de marzo. Diego preguntó hoy por qué no podemos volver a nuestra casa de verdad. No supe qué responderle. ¿Cómo le explico a un niño de 5 años que su mamá fracasó? Alejandro cerró el cuaderno bruscamente. Se sentía culpable, y eso lo enfureció. Él no había hecho nada malo. Era su propiedad. Tenía todo el derecho legal de hacer lo que hizo. Pero mientras conducía de vuelta a su finca en el campo, no podía sacarse de la mente la imagen de aquellos niños siendo separados de su madre. Elena pasó 3 días detenida. Fue presentada ante un juez que, después de escuchar su caso, decidió liberarla con cargos pendientes de juicio por usurpación. La sentencia podría ser desde una multa hasta prisión, dependiendo de si Alejandro Ruiz decidía retirar los cargos o no. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que los servicios sociales habían abierto un caso formal. Los niños estaban en acogida temporal y Elena tendría que demostrar que tenía medios para cuidar de ellos antes de recuperar su custodia. «Señora Martínez»,
La trabajadora social explicó en una reunión formal: necesita tener vivienda estable, ingresos comprobables y pasar una evaluación psicológica antes de que podamos considerar devolverle la custodia de sus hijos. Pero eso podría llevar meses. Elena protestó, su voz quebrándose. No puedo estar meses sin ver a mis hijos. Puede visitarlos una vez por semana, supervisado. La trabajadora social respondió: es lo mejor que puedo hacer dadas las circunstancias. Elena salió de aquella oficina sintiéndose completamente destruida, sin sus hijos, sin dinero, sin hogar, sin esperanza. Pasó la noche en un refugio para mujeres. A la mañana siguiente, con una determinación nacida de la desesperación pura, comenzó a buscar trabajo intensivamente. Necesitaba conseguir empleo, necesitaba conseguir un lugar para vivir, necesitaba recuperar a sus hijos. Golpeó cientos de puertas. La mayoría se cerraron en su cara cuando mencionaba que no tenía dirección fija. Algunos le ofrecieron trabajos explotadores con salarios miserables. Uno incluso le propuso algo indecente. Después de una semana de rechazos constantes, Elena estaba en un café barato tomando el único café que podía permitirse aquel día, cuando vio un anuncio en el periódico que alguien había dejado en la mesa. Se busca ama de llaves para finca rural, alojamiento incluido, buen salario, presentarse en Hacienda Los Olivos, carretera de Carmona, kilómetros 15. Elena sintió una chispa de esperanza. Alojamiento incluido. Eso resolvería uno de sus problemas principales. Usó el poco dinero que le quedaba para tomar un autobús hasta las afueras de Sevilla. La Hacienda Los Olivos era una propiedad extensa, con campos de olivos hasta donde alcanzaba la vista, y una casa principal imponente de estilo andaluz. Elena tocó el timbre del portón principal. Un hombre mayor, claramente el encargado, la atendió. «Vengo por el anuncio del ama de llaves», Elena dijo, intentando sonar más confiada de lo que se sentía. El hombre la evaluó con la mirada. «¿Tiene experiencia?» «Sí, señor. He trabajado en limpieza y cocina. Soy responsable y trabajadora». El hombre dudó. «El patrón es muy exigente. No cualquiera dura aquí». «Estoy dispuesta a trabajar duro». Elena insistió. «Por favor, solo necesito una oportunidad». El encargado suspiró. «Espere aquí. Voy a ver si el señor puede recibirla». Elena esperó en el calor de la tarde durante casi media hora. Finalmente, el encargado volvió. «El señor la recibirá. Sígame». La llevó a través de jardines hermosamente cuidados hasta la casa principal. Entraron por una puerta lateral que llevaba a un estudio elegante, con estanterías llenas de libros, un escritorio de madera maciza y ventanas grandes que daban vista a los olivares. Y allí, sentado detrás del escritorio, estaba Alejandro Ruiz. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Alejandro levantó la vista de los papeles que estaba revisando y su expresión cambió de sorpresa a algo que Elena no pudo identificar. «Usted», él dijo simplemente. «Señor Ruiz», Elena respondió, su voz apenas un susurro. «Yo no sabía que esta era su propiedad. Me voy». «Espere». Alejandro levantó la mano. «¿Viene por el trabajo de ama de llaves?» Elena asintió, demasiado nerviosa para hablar. Alejandro se reclinó en su silla, estudiándola. Los últimos días habían sido extraños para él. No podía dejar de pensar en aquella familia. Había investigado un poco. Había descubierto que Elena decía la verdad sobre todo. Su marido había muerto, había sido desahuciada. Había intentado todas las vías legales antes de recurrir a la desesperación, y contra su mejor juicio se había sentido culpable. «Señora Martínez», él comenzó, «¿qué la hace pensar que yo le daría trabajo después de lo que pasó?»
Elena levantó la cabeza, mirándolo directamente a los ojos. No lo sé, probablemente no lo hará, pero necesito este trabajo. Necesito un lugar donde vivir. Necesito recuperar a mis hijos. Y estoy dispuesta a trabajar más duro que nadie para demostrar que soy confiable. ¿Por qué debería confiar en alguien que invadió mi propiedad? No debería, Elena admitió. No tiene ninguna razón para confiar en mí. Solo puedo decirle que lo que hice fue desesperación, no malicia. Jamás le habría causado daño a su propiedad intencionalmente. De hecho, la cuidamos lo mejor que pudimos mientras estuvimos allí. Alejandro recordó cómo, efectivamente, las habitaciones que habían ocupado estaban más limpias que cuando la mansión fue abandonada. ¿Tiene referencias? De mi anterior trabajo antes de que mi marido muriera. Puedo conseguirlas. Hubo un largo silencio. Alejandro luchaba internamente. La parte lógica de su cerebro le decía que esto era una mala idea. La parte emocional, la que había leído ese diario y visto el amor de una madre dispuesta a todo, le decía algo diferente. «Voy a hacerle una propuesta», él dijo finalmente. «Y soy muy claro. Esta es una oportunidad única. Si la acepta y falla, no habrá segundas oportunidades». Elena asintió vigorosamente. «Entiendo. Trabajará como ama de llaves aquí en la finca. El salario es de 1.200 euros al mes. Tiene una pequeña casa en la propiedad donde puede vivir. Esperaré que la casa esté impecable, la ropa limpia y planchada, y que prepare comidas cuando se le solicite. Las horas son de 8 a.m. a 6 p.m., 5 días a la semana». Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Era más de lo que había ganado en su anterior trabajo. Y una casa incluida. «Hay una condición más», Alejandro continuó. «Voy a retirar los cargos penales contra usted. Voy a escribir una carta a los servicios sociales explicando que usted tiene empleo estable y vivienda adecuada. Eso debería ayudar con el proceso de recuperar la custodia de sus hijos». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. «¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto?». Alejandro se levantó y caminó hasta la ventana, mirando los olivares. «Digamos que tuve tiempo de reflexionar, y me di cuenta de que a veces la gente hace cosas desesperadas por razones comprensibles. No apruebo lo que hizo, pero entiendo por qué lo hizo». Se giró para mirarla. «Además, necesito un ama de llaves. La anterior renunció hace 2 semanas. Si va a trabajar para mí, que al menos sea alguien que realmente necesita el empleo». Elena se limpió las lágrimas. «No sé cómo agradecerle, señor Ruiz. Le prometo que no se arrepentirá. Trabajaré más duro que nadie». «Eso espero», él respondió. «Puede empezar mañana. Manuel, el encargado que la trajo aquí, le mostrará su casa y le explicará sus tareas». Elena salió de aquel estudio sintiéndose como si hubiera despertado de una pesadilla. Por primera vez en semanas tenía esperanza real. La casita que le asignaron era pequeña pero perfecta. Tenía una habitación, una pequeña sala de estar, una cocina básica y un baño. Para Elena, que había pasado semanas en una mansión abandonada y refugios, parecía un palacio. Aquella noche se duchó con agua caliente por primera vez en mucho tiempo y durmió en una cama de verdad. Pero la cama se sentía vacía y fría sin sus hijos. Al día siguiente comenzó a trabajar. Manuel, el encargado, un hombre de unos 60 años con expresión seria pero no cruel, le explicó sus responsabilidades. «El señor Ruiz es muy particular sobre cómo le gustan las cosas», Manuel explicó. «No tolera la mediocridad. Si haces bien tu trabajo, te tratará con justicia. Si lo decepcionas, no habrá segunda oportunidad». Elena absorbió cada instrucción como si su vida dependiera de ello. Porque en cierto modo sí dependía. La casa principal era enorme.
Tenía 12 habitaciones, 3 baños, una cocina grande, un comedor formal, una sala de estar, el estudio y varios otros espacios. Era trabajo para 2 personas, pero Elena estaba sola.